Buenos días, buenos días. Fíjense, voy a hacer este vídeo aclaratorio porque anoche me acosté y dije, bueno, me quedé pensando cuando me acosté anoche. Dije, caballero, yo creo que el vídeo anterior que tuvo éxito en los estándares de mi canal, porque ya en el primer día había sobrepasado los 200 views. Y no está mal, parece que gustó el tema este de la filosofía de la historia, sé yo, que es lo que yo comento ahí, porque en mi sistema no lo había incluido, o más bien cuál era mi filosofía de la historia. Bueno, el que lo vio ya sabe de lo que estoy hablando. El que no lo vio se lo voy a dejar aquí mismo, cuando termine este vídeo, pues para que lo pulse. Va a aparecer un cuadrito chiquitico ahí con el vídeo, abajo a la izquierda de ustedes. Y entonces ahí pueden tocarlo y ya ven el vídeo ese. Vean lo que realmente está interesante, a la gente le ha gustado bastante. Bueno, el asunto es que yo me quedé pensando y dije, bueno, hay algunas cosas que debo aclarar ahí, porque que no, se me olvidó mencionarlo, porque eso, imagínense, yo lo hago así frente a la cámara y es muy difícil retener todas las cosas, ¿no? Todo lo que uno quisiera decir. Entonces se me quedaron algunas cositas que les voy a decir hoy. Por ejemplo, cuando yo hablo de filosofía de la cultura, estoy hablando de los conceptos de episteme, recuerden, universo simbólico, que esos conceptos los he retomado y los he unido todo en el concepto de formas de la cultura, y en ese momento sintetizándolo todo, ¿verdad? En el concepto de forma de la cultura. En ese momento, recuerdo en el vídeo que yo digo que tomé el concepto de forma o el término de forma de la cultura de la filosofía, de la filosofía de la cultura, en lo que se conoce como filosofía de la cultura, en filosofía, me refería a las escuelas de Baden y Marburgo, y esto es el neocantismo, ¿verdad? Lo que conocemos nosotros como neocantismo. Pero dije, no le introduje ninguna modificación, lo tomé tal cual. Quiero aclarar que no se trata de que ellos tengan que ellos entiendan lo mismo que yo por formas de la cultura. Sencillamente cogí el término, porque me pareció que ese término era el que era susceptible de sintetizar, de meter en una sola imagen el concepto de episteme, el concepto de reelaborado, como yo lo hago, ¿verdad? El de universos simbólicos, que viene de la sociología. Son conceptos que vienen de varias áreas del saber, y entonces yo los trabajé y los condensé y los sinteticé bajo el término de formas de la cultura, que extraigo del neocantismo. Sí, el nombre sí lo saqué de ahí. Ahora bien, con respecto al neocantismo, y hablando ya de estas escuelas, ¿no?, de Baden y Marburgo, bueno, la de Baden, los representantes fundamentales de la escuela de Baden, ustedes recordarán que son Windelband y Ricker. Yo de esa gente tengo mucho menos influencia de esa línea del neocantismo, ¿verdad?, o de la filosofía de la cultura. Sin embargo, de la escuela de Marburgo, esa me gusta más, y de esa obviamente tengo más influencia. Dentro de esa influencia, o sea, la escuela de Marburgo, su representante fundamental, recuerden, serían Kogen, Nator y Cassirer. Bueno, este último es el tipo que yo le saqué las entrañas a Cassirer. Las entrañas. Es un tipo fantástico. El pensamiento de Cassirer a mí me encanta y se aprende con él. Yo se lo recomiendo. Si ustedes no están muy duchos en estos temas, pues su obra, la que me gusta a mí, es la filosofía de la forma simbólica. Si mal no recuerdo, esta obra tiene 2 tomos. Pero hay una obra que es la síntesis de todo esto, muy buena y en un lenguaje muy asequible, que les serviría a ustedes para introducirse a Cassirer. Es lo mejor que puedo recomendar. Van a tener una visión panorámica de su pensamiento. Y esta obra creo que está traducida como Antropología Filosófica al español. Ese no es su nombre, en inglés al menos, pero no recuerdo exactamente cómo es en inglés. Pero bueno, hay una edición española, una edición al español, que creo que la tradujeron como Antropología Filosófica. Muy recomendable ese libro para mí. Yo lo perdí entre tantas cosas, tantas vueltas que he dado por esta vida, y tantos libros que he perdido. Ya no. Cuando me muera voy a tener menos libros que Spinoza. Cuando Spinoza murió, encontraron que tenía nada más que 200 libros. Y bueno, como este tipo hizo el sistema filosófico ese, creo que tenía 200 libros en su casa. Bueno, yo tengo menos que Spinoza. Pero es así. Ahora, ¿cuántos he tenido? Millones. El problema es que no se conservan. Como mismo llegan, se van. Y uno los pierde. Te mudas de casa, te mudas de país, te mudas de
de continente. Tenemos ahorita termino yo yo no sé, en el cúmulo de Virgo por allá. Bueno, el asunto es que nada, que yo tomo el término filosofía de la cultura, que es bien amplio, para poder meter ahí dentro el episteme, el universo simbólico, y de quien más influencia tengo es de Cassirer, como había dicho ya. Cassirer tiene el concepto de formas simbólicas, es el más cercano a lo que yo digo, pero él incluye ahí el lenguaje, el mito. Para mí ni el mito ni el lenguaje son formas de la cultura, entiendan eso. Entonces eso me hace que obviamente que no es la propuesta de Cassirer, ni mucho menos. Como yo le he dicho a ustedes, yo no plagio a nadie, ¿verdad? Yo relaboro, cojo ideas de todo el mundo, las relaboro y le doy una nueva dimensión. Jamás he plagiado a nadie, ni lo necesito. Entonces, pero sí, uno tiene que levantarse sobre los hombros de los gigantes, ¿verdad? Y todo ese conocimiento hay que recuperarlo, porque por eso es la idea del sistema. Un sistema filosófico es una cosa que recoge todo lo mejor que hay y lo pone desde una nueva perspectiva que pueda seguir el movimiento de avance del conocimiento. En fin, es una síntesis bastante difícil de hacer. Hay que tener mucho poder de síntesis para recoger todo eso y expresarlo. Es un trabajo titánico, pero hay que hacerlo, porque para algo uno es filósofo, ¿no? Y si no lo es, pues cuelga los guantes y dedícate a otra cosa. Entonces el asunto es que esta es la relación, ¿no? Con el neocantismo. Mi vínculo es básicamente con Cassirer, ¿no? Y yo le llamo la atención, fíjense, ¿qué fue lo que yo hice? Yo me di cuenta que hay conceptos como formas ideológicas, formas de conciencia, formas simbólicas, episteme, universo simbólico, todos andan dando vuelta alrededor de lo que yo defino claramente como formas de la cultura, es decir, rito. Con el rito ya toda la filosofía de Cassirer se va ahí, entendiendo que el rito es el dador de valores, productor de relaciones sociales, proveedor de sentido, etcétera, etcétera, de eso que pudiéramos llamar la precivilización, ¿verdad? El estadio primitivo. Ya iba todo eso. Todo lo que se puede hablar del mundo primitivo va en el rito, porque el rito lo es todo. Entiendan que las plasmaciones culturales primitivas, todas son ritos, absolutamente todas. Cuando uno habla del tabuismo, son ritos del tabú, ritos de las interdicciones, es como se llama eso, ¿entiendes? No es todo lo que hay ahí es un tipo de rito, o un rito tipo, pero el rito es esa forma de la cultura, como yo le llamo, del mundo primitivo, ¿verdad? Usted tiene que darse cuenta cuál es. Y es importante, tiene que darse cuenta que eso darle forma en su pensamiento, decir, esto es el rito, o sea, estoy hablando de una realidad ritual. Y aquí va dentro la magia, el totemismo, el taoísmo, todo, ¿entienden? Y buscar el vínculo, cómo son expresiones del rito, que es la forma de la cultura y la dadora de valores, etcétera, etcétera. Ese trabajo tienen que hacerlo. Es una manera de organizar la mentalidad primitiva del mundo primitivo. Entonces, y entenderlo además, ¿no? Entonces así con todo, ¿no? El rito, arte para adelante. Si lo quieren ver desde el punto de vista diacrónico, entiéndanlo así, mira, la sucesión, que acuérdense que esto es unilateral. El rito, ¿verdad? Bien, después viene la civilización con el arte, y la religión se divide la civilización se divide en dos caminos, que ya en el rito estaban los elementos, y nosotros a partir de lo que llamamos civilización, hablamos de una civilización dromocéntrica y logocéntrica. La logocéntrica estaría de acuerdo, o sería la línea del arte como forma de la cultura en la antigüedad griega, y de la religión sería la dromocéntrica, ¿entiendes? Entonces estas cosas están en el mito, ¿verdad? Y en el rito, quiero decir. Cuando yo le hablaba de drómena y legómena, ¿verdad? Las dos partes del rito, ahí se veía cómo se podrían desgajar de ahí de alguna manera. Pero recuerden que no podemos establecer esa línea de tiempo, esa secuencia de que una cosa sale de la otra, porque cuando llega una forma de la cultura, coge todo eso y le da sentido, ¿entienden? Todo lo que usted pueda concatenar racionalmente. Entonces aquí viene el punto, señores, para que lo entiendan mejor. Por ejemplo, José Ortega y Gasset dijo, no hay ningún siglo que pueda pretender hacer la opinión por encima de todos los demás. Algo así dijo Ortega y Gasset. Pero esto no es más que lo mismo que habían dicho ya Marx e Isaiah Berlin,
que para ellos, para Isaiah Berlin y para Marx, las ideas no tienen historia, entiendan eso. Por eso es que yo tengo que hacer una concepción que elimine todos estos obstáculos y todas estas unilateralidades. Las ideas no tienen historia, dicen ellos. Ortega dice lo mismo en otros términos. El mismo Gombrich, que es una eminencia en el tema de la historia del arte, y Gombrich dice que no existe la historia del arte como la concatenación de estilos y obras y qué sé yo, que eso no existe. Entonces nosotros tenemos que ver que tenemos que resolver esto, ¿no? Y darle un enfoque que pueda no ser unilateral, sino que abarque todas las posibilidades. En ese sentido es que yo propongo mi filosofía de la historia, entre comillas, que lo que es el juego de subordinación y dominio y la dinámica que hay entre ellas e interna incluso también de las formas de la cultura, arte, religión, ciencia, filosofía, ¿entienden? Filosofía ni filosofía. La filosofía puede ser una forma simbólica, por ejemplo. Si lo miras desde el punto de vista de Cassirer, este tipo de cosas traería, pero no es eso. No es eso lo que yo hablo. Yo hablo de unas cosas que tienen un fundamento epistémico y diseñan la realidad de una manera brutal. Por eso necesito traer también a colación el concepto de universo simbólico de Berger para darle solidez a esto. Entonces con eso se va armando todo, ¿no? La dinámica de las formas de la cultura, eso es lo importante. Y formas de la cultura no en el sentido de la escuela de Baden o de la misma escuela de Marburgo, sino en el sentido que son justamente y específicamente el rito para el mundo primitivo, el arte, la religión, la ciencia y la tecnología. Son esas. Esas son las productoras de realidad, productoras de mundo. Entonces, por ahí, ahora les voy a dar un ejemplo de por qué esto es necesario para terminar ya. Imagínense ustedes, vamos a regresar al mito de la caverna de Platón. Les voy a recordar en 2 palabras, muy breves. Los esclavos están encadenados en una caverna. Ellos solamente ven las sombras que se proyectan en una pared porque están frente a una pared encadenados y ellos no conocen más nada, siempre han estado ahí. De manera que para ellos la realidad son esas sombras. Ellos no saben que existe un mundo exterior lleno de luces, con estrellas, el sol y toda esa cosa. Ellos eso lo ignoran. Y las sombras que se proyectan, lo mismo de seres humanos, que lo que sea que pase por ahí a las espaldas de ellos y se proyecta en la pared, pues esa es la realidad para ellos. Una realidad de sombras, sin dimensiones. Entonces, ¿qué pasa? Que un esclavo se libera y se va. Y ese esclavo sale afuera y ve la realidad, ve el sol, las estrellas, lo ve todo tridimensional y dice, me lo estafaron. Entonces regresa, cuando él regresa, la gente no le cree. Pero ya esa es otra parte del mito, ya no tiene que ver con la filosofía, ya es una parte más afectiva, más psicológica, lo que sea. Entonces el asunto es que ahora imagínense ustedes, ese es el mito de Platón, pero ¿cuál es el problema con Platón? Que Platón no podía imaginarse que había más de una caverna. Ese es el punto, porque no podemos casarnos con la visión que hay ahí si nosotros sabemos que hay otras cavernas. ¿Cuáles son las otras cavernas? El arte, la ciencia, la religión. Hay 5 cavernas, para que me entiendan. Entonces, no solamente una. Entonces imagínense, el esclavo no puede salir de ninguna caverna y no puede salir de todas a la misma vez para tener la representación de la realidad o, en este caso, de la historia universal. ¿Entienden? Y lo importante de las formas de la cultura, tal y como yo lo manejo, es que ellas, como son formas epistémicas, pues ellas no solamente te explican y te dan solución y están relacionadas con el tema de la historia universal como proceso unitario, de esa manera de ver las cosas o de ese enfoque diacrónico solamente, sino con el tema de la realidad. Ellas son la realidad. Entonces es lo bueno que tienen, que tienen una parte, por eso son epistémicas en el sentido que son metafísicas, ¿no? Tienen esa dimensión metafísica y obviamente tienen una dimensión cognitiva también. Entonces, relacionada con el conocimiento. Por eso son tan importantes, ¿no? Bueno, pues ahí estamos viendo ya que es imposible. ¿Por qué? Porque en realidad habrían más cavernas y el mismo esclavo no puede salir de todas a la misma vez para tener acceso a una realidad única, para tener acceso a una historia universal. O a una historia, para decirlo mejor, porque esto suena un poco más a los historiadores, a una historia como proceso unitario, objetivo.
No hay acceso a eso, él sale de una caverna. La ilusión está en creer que hay una sola. Obviamente usted va a creer que hay una sola porque esa es la dominante, que es lo que digo yo. Pero si no, pues si se da cuenta que no es una sola, que siempre usted va a atalayar la realidad desde una de esas formas, pues entonces tiene que admitir que no tendría acceso a una realidad única, ¿verdad? A una historia única, etcétera, etcétera, etcétera. Sino que es el juego de todas ellas la que determina los destinos y lo que el hombre pueda saber de sí mismo. ¿Entiendes? Entonces por aquí los voy a dejar, porque era solamente aclaratorio el vídeo. No sé si se me queda alguna cosa que aclarar. La verdad es que son muchas cosas, ¿no? Y me parece que algo se me quedó ahí sin redondearlo, ¿no? Pendiente. Alguna que otra cosa. Pero bueno, lamentablemente no puedo tener la mente en todo a la vez. Y no sé. Bueno, lo que le quería decir, sí. Yo ¿qué pasa con esto? Ya lo retomé. Que el punto aquí que hace mi concepción completamente diferente y que no puede enmarcarse tampoco como una filosofía de la cultura, aunque la cultura ustedes entiendan que es mi a priori, ¿verdad? Que es el a priori, ¿no? Yo hablo del a priori cultural, porque todo lo que el hombre piense, todas sus teorías científicas, todo lo que Einstein dice está condicionado culturalmente. Aquí hay que ver un poco a Marx, ¿no? Eso es lo único salvable de Marx para mí, que el tipo dijo, bueno, que todas las cosas no salen del aire, las ideas no tienen historia. Usted puede concatenar ideas como yo lo hago también. Yo tengo una exposición de la historia de la filosofía y ¿qué hago? Que todos los sistemas los saco unos de otros. Bien condensada, como me gusta hacer la cosa a mí, no hablar por gusto, pero está ahí. El libro se llama Los afanes del yo, aproximación al estudio de la realidad epistemológicamente estructurada. Eso no es más que la historia de la filosofía condensada al máximo. Y ustedes ven cómo va saliendo un sistema del otro. Pero señores, no podemos pensar que eso es suficiente. Hay que abrirse más, ¿verdad? Y darle el lugar que tiene eso. Eso es un enfoque diacrónico del asunto, pero no falta el otro. Entonces, diciendo esto, a lo que quiero apuntar es que yo tengo mi propio concepto de cultura, que es diferente del concepto de cultura que tiene el neocantismo y que tienen todos los demás. Es mío, yo lo trabajé, lo elaboré, y por eso sí, pienso que en un a priori cultural, la cultura es el punto de partida de todo lo que usted quiere explicar. E incluso cuando usted hace teoría de la evolución y cree que vino del mono, del hipopótamo, del cocodrilo, señores, esto está bien, pero es un enfoque diacrónico. Acuérdense que el punto de partida es la cultura, es el hombre explicando las cosas y creándose a sí mismo. Ese es el único punto absolutamente primario. Lo demás es cuento. Si usted dice, nosotros venimos de un polvo cósmico, bueno, pero que usted se lo está poniendo en su mente y está haciendo 4 piruetas que le llama experimento para decir, cuando puede, porque ya ni se puede eso, ahora todo es teoría, para decir que venimos de ahí, y entonces se busca evidencia que las puedes inventar. Entonces no se aferren tanto a eso, que eso es demasiado endeble. Hay que abrirse, ¿ya? Entonces, y es una parte diacrónica, como le digo, siempre le falta la otra. Entonces, pues nada, mi concepto de cultura se los voy a explicar en un vídeo próximo, y creo que con eso terminaríamos. Porque fíjense que hablamos de la filosofía de la historia y ya estoy metido en la cultura. Pero es que no hay manera de separarlo debido a ese a priori cultural que yo sostengo, ¿verdad? Entonces, bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Creo que lo que voy a hacer es eso. Comentarle mi concepto de cultura y sería como también un poco más complementario, igual que este, ¿no? Para ver si cerramos ese capítulo. De todos modos, si ustedes tienen dudas, si les interesa, lo que sea, me lo ponen debajo ahí en los comentarios y yo vería si hago otros vídeos sobre el asunto o sencillamente pues le contesto los comentarios, y con eso sería las preguntas y con eso sería suficiente, no sé, depende de ustedes. Lo que sí quiero es que compartan el vídeo, porque si no lo comparten no le llega a la gente. Siempre los hacedores de contenido, creo como le llaman a esto, ellos piden likes, piden no sé qué otra cosa más, que compartan, que den likes y que no sé, que son como 3 cosas. Bueno, a mí de esas las que más me interesa es que compartan el vídeo, porque siempre un like va a ser muy bien agradecido, pero cuando usted comparte el vídeo pues tienen acceso a otra gente, mucha gente va a verlo, ¿me entienden? Y eso ayuda más al canal
Y sobre todo ayuda a lo que yo quiero, que la gente conozca cosas que en otro canal nunca va a ver. Son exclusivamente de este canal, ese contenido, un contenido exclusivo porque es mío. Ok, entonces, esto no es que la gente coge y lee Wikipedia, entonces se hace un vídeo con el texto de Wikipedia como si estuviera leyendo un teleprompter. No. Esto es bien distinto. Yo le sugiero al que no se ha suscrito que se suscriba al canal y tiene 200 vídeos aquí. Y por favor, compartan el vídeo. Si le pueden dar like, pues mejor todavía, ¿ok? Y suscribirse. Esa es la otra cosa que faltaba, suscribirse, sí. Son esas tres. Pero bueno, nos vemos entonces en un próximo vídeo. Chao.